Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y bueno, vamos a comenzar con el tema que nos tocó presentar esta mañana, que como ya les expliqué, es competencia del gestor de casos. Vamos a ver que este no es un concepto nuevo, sino que si nosotros vamos y estudiamos sus orígenes, existen ya descripciones desde principios del año 1901, iba más enfocado en sus inicios a lo que es perfil de trabajo social. Ya más o menos en los años 70 es cuando se comienza ya a formalizar más el concepto de gestor de casos, y existe inclusive una asociación americana de gestor de casos, el cual nos da la definición que tenemos aquí en la slide, en la diapositiva, que nos dice que es un método o es un proceso que engloba la comunicación y facilita el cuidado a través de la coordinación efectiva de los recursos que se tienen disponibles. Tenemos que ver este concepto como la unión, como si fuera un engranaje, donde nosotros vamos a tener al gestor de casos que va a englobar la comunicación, va a favorecer la comunicación entre distintos personajes que tienen como el objetivo a un individuo o una población diana, que este objetivo va a ser que facilite, al mejorar la comunicación, se va a facilitar lo que es el cuidado hacia esta población diana o este sujeto, y algo muy importante que es que va a coordinar los recursos que se tienen disponibles. El gestor de casos tiene que ir, como todo lo que hemos venido hablando, tiene que ir enfocado o centrado hacia lo que es el paciente. De hecho, en la actualidad se habla que no debería de solo centrarse hacia lo que es el paciente, sino hacia lo que es el paciente y la familia. Y este objetivo va a tener, al centrarse hacia este grupo, hacia este binomio familia y paciente, es ver que los servicios que se le otorgan deben de ser los servicios pertinentes para ese caso en específico, que se supervise que esos servicios o esos recursos se estén asignando de manera adecuada, que se garantice la continuidad en la atención a la familia y al paciente, ¿sí? Evitar la fragmentación, que los esfuerzos que se estén realizando no sean de manera aislada y que más bien se sinergice todos estos esfuerzos y que se dé como si fueran un bloque en un acto. Y va a tener objetivos que también van a ir enfocados hacia lo que es el sistema, ¿no? Que vamos a ver que se debe de identificar cuáles son los puntos en los que pudiéramos nosotros mejorar a través del gestor de casos, cuáles son las carencias y fallas que existen dentro de los servicios, favorecer la interacción entre los distintos niveles de atención. Se habla de que si estuviéramos hablando de dividiendo el sistema en niveles, que se favorezca la interacción entre los distintos niveles de atención, fortalecer lo que son los servicios de atención o los servicios de salud básicos, tener el objetivo de evitar lo que es la institucionalización o la hospitalización del paciente. Y evidentemente, al llevar todos este proceso, lo que se va a obtener al final, si nos fuéramos ya a un aspecto un tanto más banal o si nos fuéramos a un tanto más comercial, pues lo que se va a tener es un control en los costos. Pero debemos de ser claros, el objetivo principal va a ser la familia, va a ser el paciente específico, y sería un beneficio secundario que se está obteniendo. Decimos que este es un proceso, ¿no? Para esto van distintos pasos que se deben de ir identificando. El primero es definir la población diana. ¿Qué es lo que, a qué sujetos en el que yo voy a actuar, o a qué población con características similares es en la que o la intervención que yo voy a hacer va a ir dirigida? Se habla que de los grupos que más se buscan estas intervenciones son finalmente lo que es una población vulnerable, poblaciones dependientes o con riesgo de desarrollar eventos adversos. Para esto nosotros debemos de hacer, o el gestor de casos debe de hacer una valoración integral. Si hablamos de un sujeto, de un paciente o de un usuario de servicios de salud, pues debemos de ver cómo está su entorno en cuanto a un estado de salud, cómo están qué enfermedades crónicas tienen, cuál es su estado
psicológico, cuál es la relación social que tiene, las redes sociales que tiene de apoyo este paciente, cuáles son sus deseos en cuanto a la atención, qué es lo que él espera, qué es lo que él busca. Y en el momento que nosotros hacemos la planificación del caso, ya tomamos en cuenta esta valoración integral y en la planificación del caso vemos nosotros cuáles son los recursos con los que en realidad contamos en ese momento para nosotros poder apoyar a este individuo o a este grupo poblacional, y de aquí ya ir viendo cuáles son cada una de las intervenciones que vamos a ir aplicando. Ya debemos de implementar el plan, es el paso siguiente, que en la planificación, aparte de ver, de ver los recursos económicos, vemos cuáles son también los recursos que tenemos en cuanto a los distintos recursos, digamos, de más equipo que va a estar trabajando con nosotros. Implementamos ya nuestro plan, debemos de hacer un seguimiento de la intervención que estamos haciendo, y en este seguimiento, pues finalmente nosotros esperamos un efecto benéfico, o podemos ver que en realidad la intervención que nosotros estamos realizando no tiene un efecto benéfico, y en el seguimiento pues nos va a decir si debemos de modificar la intervención que debemos de hacer, si debemos de parar o ir ver otro punto que no tuvimos en cuenta antes. Y finalmente tenemos que hacer la revaloración y finalmente hacer una retroalimentación en cuanto a cada uno de los puntos que nosotros hicimos con nuestra intervención. Bueno, escogimos esta forma de presentarlo primero porque queríamos comprender qué es la gestión de casos como el proceso. Segundo, qué tipos de gestión de casos hay, y vamos a empezar a desglosar para poder llegar a las competencias, qué es lo que hace el gestor, cuál es el rol, qué es lo que hace, para poder generar y dar unas recomendaciones respecto a las competencias. Existen algunos modelos de casos que tienen que ver cómo desde el modelo asesor, lo vamos a ver más adelante, fortalezas, el PAT y el modelo terapéutico, que en general lo que busca siempre es manejar o evitar la pérdida de funcionalidad en cualquiera de estos casos. El modelo asesor es un modelo en donde simplemente se dan recomendaciones, pero no se va a tener ninguna responsabilidad en que el servicio se preste o vaya a lo que necesita, simplemente asesora. Por eso, el responsable de acceder a ese recurso es el usuario o su familia. Tenemos otro modelo, que es el de fortalezas, en el cual se miran los deseos y las necesidades sociales de los usuarios del sistema, identifica fortalezas, asegura la disponibilidad del recurso y mira que haya una red de recursos a nivel de la comunidad que se puedan dar. Tenemos una que es el PAC, que combina la parte clínica con la gestión. Entonces aquí ya tenemos que tener una relación para tener un cubrimiento de las necesidades básicas, de mejorar los síntomas, pero también de tener un mejoramiento social, familiar e instrumental. Vamos a tener una relación clínica con el usuario y su familia y enseñarle al usuario a poder manejar sus síntomas en el momento que sea o que él lo pueda realizar, y que se hace con equipos interdisciplinares responsables de un grupo fijo de pacientes con un enfoque asertivo y tratamiento en la comunidad, individualizando las intervenciones. Y tenemos el terapéutico, en el cual se va a mirar la respuesta al sistema disfuncional, qué es lo que está pasando, se miran las metas y necesidades del usuario, tiene que ser flexible de acuerdo a las necesidades individuales. Miramos cuáles son los usuarios, el éxito para minimizarla, que tenga que ir a tanto profesional o que tenga que estar visitando diferentes especialistas. Identifique y apoye las fortalezas del usuario y evalúa los déficits del sistema. Teniendo en cuenta estos modelos, también se habla de el modelo con respecto a la dependencia, que si tenemos en cuenta la dependencia, tenemos que mirar cuál es la intensidad, cuál es la amplitud y cuál es la duración de lo que vamos a hacer durante la gestión de casos. Ya mirando esto, entonces miramos el rol del gestor de casos. ¿Cuál es el rol? Primero, tiene que elegir la población diana, tiene que identificar necesidades, tiene que definir flujo del paciente,
tiene que hacer educación, tanto a los profesionales en la salud como al paciente de su familia, y tiene que tener la capacidad de resolver problemas de diagnósticos múltiples. Eso quiere decir que el gestor de caso actúa como ¿qué? Como un director de orquesta, consejero, asesor, mediador, facilitador, defensor, administrador y evaluador. Pero si uno mira esto, uno dice, ve, pues el geriatra también hace esto. Y vamos a ver que es importante que el gestor de caso, pues no necesariamente va a ser, dependiendo del modelo que se escoja y los recursos que se tengan, no necesariamente, pues obviamente va a ser el geriatra. Pero miramos algunas competencias que de acuerdo al rol y de acuerdo a lo que desempeña el gestor debería tener. Uno, capaz de alcanzar un equilibrio entre la empatía y la objetividad, capacidad de trabajar con problemas complejos, con las familias y sus múltiples necesidades, tener un pensamiento holístico, un pensamiento creativo, proactivo y una responsabilidad personal y profesional. Entonces, el grupo trató de dividir como las básicas y las clínicas. ¿Qué es lo básico que debería tener un gestor de caso? El pensamiento holístico, que lo dijo la vez pasada, en la diapositiva anterior, identificar fortalezas y debilidades, es decir, ser capaz de identificar los riesgos que se tiene en el paciente, jerarquizar y priorizar la información, tener empatía, responsabilidad de la toma de decisiones, capacidad de trabajar con casos complejos, capacidad de relacionarse, trabajo en equipo que sea proactivo, porque va a identificar los riesgos, va a ser proactivo, saber tomar decisiones en el momento y comunicación. Estas serían las básicas, pero si nosotros vamos a mirar, estas básicas se pueden juntar también con lo que uno debería poder transmitir en el transcurso de la formación, no solamente al médico, sino como se habló en las otras presentaciones, al resto de los profesionales o que tienen que ver con la salud del adulto mayor. Y hablamos de unas competencias clínicas que debería ser uno según el tipo de gestión que vamos a implementar, pero la valoración gerontogeriátrica que tendría que tener de acuerdo al nivel en que se va a estar. Aquí entonces tenemos el médico general, perdón, me adelanto un momentico. Perdón. Aquí creo que hubo, pero digamos que quiénes son los encargados, quiénes serían los profesionales que van a estar como gestor de caso. Como dijo mi compañero, inicialmente esto empezó con trabajo social, pero también está el médico, la enfermera, el psicólogo, como las personas que pueden llegar a ser gestores de caso. Dentro de la parte de las competencias, quería contar un poco dentro de lo que hablamos en el grupo, que nosotros vamos ligados dependiendo al profesional que escogimos, dependiendo del tipo de gestión, dependiendo de lo que tenemos de recursos, vamos a determinar cuáles van a ser las competencias de esa evaluación gerontogeriátrica. Si es el médico general, que va a ser parte del gestor de caso, pues sería muy importante poder arrastrar esas competencias que pensamos que el médico general debería tener como geriatra, como en la parte de geriatría, para poderlas tener presentes y de ahí arrancar. Pero existen unas que son básicas, que creo que todos los profesionales de la salud y lo deberíamos tener: la comunicación, la empatía, jerarquización, priorizar la información. Creo que ya esto es un poco más de mi actividad personal diaria. En donde yo trabajo, hemos tratado de implementar un grupo de gestión hospitalaria. Esta gestión hospitalaria inicialmente empezó con trabajadores sociales, pero nos quedó con falencias de algo, entonces utilizamos médicos generales. Y la escogencia de esos médicos generales, empezamos a mirar que deberían tener estas competencias básicas, pero las interpretamos como competencias gerenciales. Y esas competencias gerenciales eran las que permitían tomar decisiones y verificar y determinar los riesgos de forma más rápida. Y estos médicos generales con esto nos ayudaron a ver más fácil determinar los pacientes que requerían intervención por geriatría. Y antes de que los votáramos o que ellos fueran a hacer la actividad, ellos estaban rotando conmigo en las valoraciones. Ellos bajaban conmigo a ver el paciente, a ver cómo se le preguntaba, cómo era la comunicación,
y después yo los veía cómo actuaban frente al paciente, cuál era su comunicación, cómo sacaba la información, cómo jerarquizaba y priorizaba la información, cuál era el plan de manejo que le iba a colocar, cómo se relacionaba con los demás especialistas que teníamos que hablar, con los demás profesionales, y con eso empezamos a formar el grupo de gestión hospitalaria en donde yo trabajo. Esto fue más o menos lo que tratamos de hacer en el grupo, y pues acá estábamos tratando de... Muy bien, doctor. Felicitaciones. Solo para reforzar lo que mis compañeros han dicho bastante claro, es que los modelos de este tipo de profesional que puede colaborar con el trabajo en equipo de atención a adultos mayores van a depender mucho del nivel de complejidad del centro geriátrico en el que estamos trabajando, ¿no? Si estamos a nivel de una clínica de día donde vamos a rehabilitar adultos mayores, este gestor de casos va a necesitar competencias clínicas y va a tener que ser por una enfermera o posiblemente un médico, ¿no? Dependiendo de eso, vamos a tener que escoger el modelo adecuado y aprovechar mejor este tipo de profesionales que realmente es muy útil. ¿Alguien más del grupo? ¿Usted es del grupo? Déjame. No, un poco de lo que, digamos, hablamos con el modelo, ¿verdad? O el recurso gestor de casos, pensándolo un poco también en el contexto de lo que se nombró más temprano, o hoy o ayer, que era los sistemas de cuidados, digamos, integrados, ¿sí? Como el gestor de casos es una figura clave, tanto a nivel individual como a nivel de sistemas, diríamos, integrados en esa idea de modelos integrados para disminuir de alguna manera la fragmentación y tener una continuidad, digamos, en la atención sobre todo de pacientes o de personas con necesidades, digamos, múltiples, con problemas complejos, etcétera. Y como dijeron los compañeros, ¿verdad? Esto no es algo nuevo, sería quizá en muchos de nuestros países algo nuevo a implementar que puede tener sus beneficios. No, yo quería decir que primero tienen que evaluar. El que no evalúa no tiene derecho a comer hoy día en la noche. Segundo, el doctor aquí, Pepe Pancho, me está evaluando a la distancia, así que recibe un fuerte aplauso, Pepe Pancho, que nos evalúe bien, desgraciado, pero bueno. Todos tienen que evaluar, así que no se lo olviden. Bueno, ¿alguien más del grupo? No. Ahora pasamos a los fueros amigos. Usted del grupo también, pero por Dios. Bien. Tres cosas. Nos parecía fundamental hacer una pequeña revisión porque lo que empezamos a detectar es que no había mucho conocimiento del tema de gestión de casos. Segundo, que es fundamental la elección del modelo de gestor de casos, porque está el gestor de casos que trabaja individualmente y está el gestor de casos que trabaja dentro de un grupo, y de acuerdo al modelo de gestión de casos que se elija es el tipo de tarea a implementar y el rol que va a ocupar el geriatra dentro de ese grupo. Todo eso va a quedar escrito, ¿no es cierto? No va a quedar aquí en las palabras, sino que escrito. Entonces, doctor Gabriel, buen día. ¿Usted cree en esta cosa del gestor de casos? ¿Tiene esta cuestión en su sistema? A ver, como Sistema Nacional de Salud no existe. Como Hospital de la Policía sí existe. ¿Qué quiero decir? Todo depende de la actitud que cada uno de nosotros tomemos dentro de nuestros modelos de atención. El gestor de casos, sobre todo en emergencias, porque como ya se dijo acá, o sea, si nosotros hacemos un recorderis de nuestra Seguro Social y de nuestros ministerios de salud, una cosa es la salud pública y otra cosa es la salud privada. En la salud privada tú aterrizaste y ya te abrieron la 08, mi amigo, no te preguntan ni siquiera dónde vives, estás abierto a la 08. En la salud pública, la 08 en el Ecuador es la hoja de ingreso por emergencia. Sí, exactamente. En la salud pública tú tienes que pasar primero por un screening, ¿no es cierto? Que muchas veces es el guardia de la esquina que te hace el screening, el tamizaje. Entonces, nuestra realidad es otra. En el hospital nosotros sí, o sea, perdón.
Nuestro gestor de caso es mi residente y nosotros. Me sirve y mucho. Y eso desde el punto de vista económico, porque acordémonos del difunto profesor Diegues. ¿Qué decía el profesor Diegues? Mi amigo, enséñale a tu gerente que va a ahorrar plata y te va a creer. Eso me dice mi señora, pero yo todavía no creo. Doctor, en Argentina en su lugar, ¿tiene todos los gestores de casos que usted? Nosotros tenemos en nuestro hospital, acá tenemos una fiel exponente, la doctora Giver, y que en realidad funciona muy bien. El gran desafío es la continuidad del cuidado una vez que el paciente se va de alta, donde a mi entender preguntamos mucho que siga estando en contacto ese gestor del caso que lo conoció en la internación. En realidad, la manera para que más está en contacto es a través de cómo. Uno, a través de un contacto telefónico, porque ese médico no va a la casa, la familia está en contacto a través de un radio especial, la familia se puede contactar, y otro a través de un programa que nosotros llamamos de orientación sociosanitaria, que van licenciadas a las casas, que no son médicas, y nos hacen el contacto con el médico que ya la conoció en la internación. Este es un punto que es clave, porque si no, hay muchos trabajando, pero nadie se hace responsable. O sea, ¿quién es el responsable cuando hay muchos trabajando? Es un problema. Entonces, alguien se tiene que cargar al paciente al hombro, como decimos nosotros, para chancharse. Yo sé que la competencia en Argentina te la va a copiar, en Argentina. Acá viene el fuego, amigo, vamos viendo. Primero el candidato, segundo el jefe de oficina. Vamos a ver, yo creo que la gestión de casos es importante, es fundamental. Esto forma parte de las bases de la atención geriátrica, eso forma parte de los cuidados integrales, coordinados y continuados propios del modelo de atención geriátrica. Pero que la gestión de casos sea fundamental quiere decir que tiene que haber un gestor de casos. Para los ginecólogos la exploración ginecológica es fundamental, pero no hay puesto de explorador vaginal. No existe. Lo hacen todos. ¿Alguien contiene un ginecólogo que no haga una exploración ginecológica? Ahora usan mucho el eco y tal, pero quiero decir, básicamente, esto es lo mismo. Claro que hay que hacer gestión de casos. Eso forma parte del core del trabajo del geriatra. Y un geriatra que no haga gestión de casos no hace geriatría. Porque si no nos vemos en el merengazo, en el follón de decidir, porque yo cuando he visto las competencias, digo, macho, este es Superman. Este es Superman, este tío no existe. No existe. Si además ponemos a alguien que ni siquiera, y dice, bueno, ¿qué perfil profesional tiene? Es una demencia, puede ser una cosa desastrosa. De hecho, en algunos sitios donde ya existía gestión de casos hecha por los geriatras, de repente un gerente moderno que se ha leído alguna cosa que han escrito los norteamericanos, que no tiene geriatría, con coordinación de área, que por una parte va la primaria, por otra parte va el médico del hospital, por otra no sé qué, entonces inventan cosas permanentemente que a lo mejor son útiles para ellos, pero que para otros a lo mejor es ruido, puro ruido, porque son problemas suyos, y se inventan lo del case management y el case manager, y dicen, pues yo necesito esto. Yo no necesito esta figura, lo que sí necesito es el concepto de alguien tiene que gestionar el caso. Existe la gestión del caso, y el que gestiona el caso, en el caso de la geriatría, es el geriatra, que se conecta con el otro agente en primaria, que es el médico de primaria. Y entre esos dos se hablan para gestionar el caso. Y el resto, siempre me ha parecido bla bla bla, chau chau. Pobre Carlos que puso este tema en el programa, así que bueno, una cosita, qué pena, antes de que nos... Está de más decir que estoy totalmente en desacuerdo. Pero yo creo que, o sea, todo este modelaje, y al final, y eso es mucho de lo que nosotros tenemos, terminan siendo modelajes boutique. O sea, modelajes de estructura,
de un hospital en que logramos cambiar una cosa o de un programa en algún lugar, pero en realidad el impacto, la influencia, la capacidad de expansión es muy limitada. Entonces yo también coincido que la gestión de casos es un tema importante. Yo les voy a mencionar, para gusto de Leocadio, un reporte del Instituto de Medicina de los Estados Unidos de hace 2 o 3 años, que yo les invito a que lo revisen, que se llama Retooling the Workforce in an Aging America. Y es interesante porque es una visión de salud pública en la que hay 3 elementos, 3 conclusiones fundamentales. Con aumentar la cantidad de profesionales de la salud, no se resuelve el problema. Si no se cambia la cualidad del recurso humano que hoy tenemos, o la visión de ese recurso humano, no se va a resolver el problema. Y tercero, sin la participación del cliente, sin la participación del paciente en el manejo de su propia salud, en la gestión progresiva de los problemas de salud, eso no va a poder ocurrir. Un paciente crónico, de las 7.800 horas o 7.900 horas que tiene el año, con buena suerte, está 8 horas en contacto con el servicio de salud, en el año. El resto de las 7.000 y no sé cuántas horas está tomando decisiones cotidianamente por el mismo. Por tanto, elementos como el autocuidado, por ejemplo, son básicos al futuro del desarrollo de cualquier cosa que tenga. Y por último, nosotros tenemos que ver la gestión de casos también como un tema en que se va a implementar basado en el desarrollo tecnológico e informático. O sea, por ejemplo, yo vi un proyecto extremadamente novedoso, donde el paciente que sale de egreso, una persona, un agente de salud, un promotor de salud, va a la casa con un iPad y hace una revisión de la medicación a la alta del hospital con la medicación previa al ingreso del hospital. Y simplemente para detectar factores de riesgo medicamentosos, y tiene una conferencia con el médico de familia por vía virtual. O sea que muchas de esas tecnologías a futuro nos va a poder permitir que profesionales no tradicionales, por decirlo de alguna manera, puedan gestionar un grupo de cosas importantes en el manejo del paciente. Doctor, tiene derecho a réplica para defender que va a salir su capítulo del libro, porque si no, así como vamos, lo van a borrar. No, digamos que es para contar que esto de la parte de gestión y de gestión de casos, también obviamente hay que tener en cuenta la política y la forma del sistema de salud. Nosotros aquí en Colombia tenemos un sistema de salud que fragmenta todo, ¿sí? Va en contra de lo que quiere hacer el geriatra, todo lo fragmenta. Entonces, por ejemplo, ¿qué hicimos nosotros en la clínica para evitar ese proceso? La EPS, que es la empresa promotora de salud, nos dio un auxiliar de enfermería que estaba con nosotros y podía hacer el enlace con atención domiciliaria, perdón, con atención primaria para enviarlo al programa de crónicos que tenían, ¿sí? Digamos que eso también implica que cada uno... Ya sabemos que usted cree en esto, pero la competencia la puso, ¿cierto? Sí. Ya, si te defiende, a ver, aquí le vamos a preguntar a un voluntario. ¿Usted qué cree? ¿Este capítulo lo dejamos o no? Bueno, creo que como dice el doctor Leocadio, realmente todos los geriatras tenemos que hacer gestión de casos, ¿no? Y pues sí, yo veo como fragmentar mucho de lo que es nuestra actividad si simplificamos a alguien que se dedique exclusivamente a esto, ¿no? Digo, obviamente dentro de la geriatría podemos tener unos más habilidades para la psicogeriatría, otros más habilidades para cuestión de fertilidad, otros para la cuestión de rehabilitación, etc. Y bueno, probablemente un geriatra que tenga más competencias hacia la gestión de casos. Las competencias, como todo, tienen niveles de profundidad, y eso quiere decir que nosotros como geriatras estamos muy alto en la profundidad de esas competencias. Pero lo que sí tenemos que pensar es que en muchas ocasiones, a pesar del tiempo, el gestor de casos es el que tiene la capacidad de unir toda la información, y si tiene las competencias de jerarquizar, de priorizar, identificar el riesgo, le puede ayudar a uno a poder determinar qué está pasando leyendo toda la información y unificando toda la información. No es que vaya a hacer lo que uno tiene que hacer. Yo pensaría, es que el geriatra tiene la capacidad de poder escuchar la información y tomar la decisión frente a lo que está escuchando y viendo. Y creo que eso es importante también para nosotros. Hacemos la gestión de casos,
pero a un nivel a un nivel más superior, en la cual cogemos la información y jerarquizamos y priorizamos aún más esa información. Entonces no es que vaya a ser alguien más adicional frente al proceso que hacemos. Vale, doctor, acuérdense de la hoja de evaluaciones. El doctor Miguel Gutiérrez va a hacer aquí la enzima catalítica en este tema. ¿Qué es la gestión de casos? Yo creo que habría que partir de ese punto y la confusión en la que estamos cayendo tiene que ver con la definición de lo que es la gestión de casos. Yo comprendo muy bien que el geriatra tiene un rol de liderazgo y que tiene que definir en conjunto con el equipo el plan de cuidados, pero eso no es gestión de casos. La gestión de casos, probablemente el ejemplo más claro de lo que esto significa es el programa Prisma. ¿Alguien conoce el programa Prisma del Quebec? Marcelo, ¿alguien más conoce el programa Prisma? No. Tendríamos que empezar por entender qué es la gestión de casos, qué son los servicios integrados de salud y cuáles son los ejemplos en donde esto funciona. Hay básicamente 3 ejemplos donde esto funciona, 4. Yo agregaría que conozco directamente, puedo decir que funciona en Escocia, el programa neozelandés, el programa del Quebec y el programa de gestión de la Maya, francés, que está dirigido específicamente a enfermos complejos con demencia. Eso está en la presentación de Nahuel Berman de la página de Alma, lo de misma. De hecho, la presentación de Miami. Él nos ha hablado también de este día. Entonces, aquí el problema estriba en gestionar administrativamente, por un lado, pero con una visión global y de preservación de la capacidad funcional, una variedad de servicios que para empezar tienen que existir. Porque estamos en el desierto donde no existen estos servicios, el gestor de casos pues, no sirve para nada. Él tiene que enlazar con los servicios sociales, con los servicios clínicos, con los servicios específicos que le van a proveer distintas intervenciones para permanecer en el domicilio o para rehabilitarse. Pero para empezar tiene que existir ese catálogo de servicios. Si estamos en un ámbito en donde este no existe, no tiene sentido. Bueno, entonces, vamos, primero una noticia buena. El doctor Cano, que está muy generoso, dice que hoy día hay una cena árabe, aquí al lado del hotel. Están todos invitados, salvo los que no hayan escrito las evaluaciones, no van a ser invitados. Pero además están invitados la señora, marido, mujeres, pareja, parejo, perros no, ¿cierto? Animales no, pero todo lo que tengan están invitados también porque el doctor Cano es muy generoso, todos invitados, el comité, pero en el fondo el doctor Cano, él es el que paga. Entonces están todos invitados para el día de comida árabe, que no le gusta la comida árabe, puedo decir que está indispuesto, cualquier cosa. Entonces, vamos a cerrar hoy día con Ulises que tiene que decidir si este capítulo lo vamos a dejar o no vamos a dejar este capítulo, o qué le vamos a decir que escriban en este capítulo, porque hasta aquí quedaron mareados todos. Doctor Pedro Fabro Marín, muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme al Pleno y vamos a discutirlo y tendremos resultados por la tarde, noche, mañana, si esto se queda o no. Eso está diciendo acepto coima, dice, ¿eh? 2 cervezas yo creo que el capítulo 8. Bueno, ¿alguna otra más pregunta que nos vayamos a almorzar? ¿Alguna cosa? Ah, perdón, doctora, ¿usted cree en esta cosa? Para decir la noto como contenta el gestor de caso. Yo me quedo también con la duda justamente del tema. Sin embargo, creo que como geriatras clínicos, que sí, todavía habemos muchos en los hospitales, esto de gestor de caso puede implementarse justamente para el plan de alta, que incluso se evalúa en las competencias del especialista, partiendo de que lo señalan como el líder, el que tiene que planear, el que tiene que organizar, y entonces yo creo que es una buena oportunidad, quizás no desde el punto de vista como los expertos lo están viendo, sino desde el punto de vista como clínicos, cómo lo podemos adoptar a nuestra formación. Entonces yo creo que sí podría quedarse. ¿Tiene un voto a favor?